Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo con la presencia del primer mandatario, Lenín Moreno. A toda la audiencia de TC Televisión, una bienvenida. Y lo hacemos también, presidente. Gracias por aceptar esta invitación. Andrés, qué gusto. Encantado poder dirigirme a los televidentes de TC. En esta locación, para usted muy familiar, que guarda mucha historia también, el Salón Amarillo, el Salón de los Presidentes, en donde en poco tiempo más estará su pintura colgada y exhibiéndose en la historia. ¿Orgulloso de que se luzca así? Bueno, siempre es un orgullo tener la oportunidad de servir a los ecuatorianos. Lo he considerado así durante todo este periodo y mientras fui vicepresidente de la República también. No puede haber orgullo más grande, no puede haber satisfacción más grande, no puede haber agradecimiento más grande en el corazón de una persona a la cual se le ha permitido servir a los demás. ¿Cómo revertir ese apasionamiento por conducir las líneas del país, los destinos de un país, cuando a inicios del gobierno, cuando usted se da cuenta y lo ha revelado así, que la mesa no estaba servida y las condiciones no eran tal cual se la habían descrito, incluso pensó en renunciar? ¿Cómo revertir entonces la posibilidad de, bueno, hay que seguir gobernando? El momento en que me encontré con la situación real que tenía el país, con la cantidad de corrupción que seguramente había vivido, con las mentiras que se había dicho con respecto a cómo quedaba la economía, cómo quedaban las cuentas públicas y además los ataques perversos por parte de troles bastante bien remunerados y en grandes cantidades que se daban en todas las redes sociales. Ese momento sentí y hacía la comparación como habrán sido las noches de Hernán Cortés, esas noches terribles, esas noches tristes de Cortés. Yo pasé algunas noches tristes, sentí que las cosas andaban tan mal que no valía la pena. Ese momento también recordé un pensamiento de Napoleón Bonaparte que decía que coraje no es tener la fuerza para seguir avanzando, sino que coraje es seguir avanzando, inclusive cuando uno siente que las fuerzas están desfalleciendo. ¿Usted se sintió traicionado entonces, presidente? Sí, yo completamente, totalmente, inclusive con respecto a los ofrecimientos que me había hecho el presidente anterior de no intervenir para nada en la gestión si es que yo aceptaba esta tarea de conducir el Estado, con respecto a la mesa servida, con respecto a la honestidad de compañeros, etcétera, etcétera. Me sentí completamente traicionado. La traición es un tema a veces un poco difícil de entender. ¿Traicionar a qué y a quién? Uno siempre traiciona a algo cuando adopta una nueva actitud, una nueva forma de ser, una nueva ética, una nueva moral. Siempre traiciona a algo. Es por eso que Mark Twain decía, lealtad sí, no a las personas, al país. El correísmo dice precisamente eso, que usted no tuvo lealtad y que ha sido un traidor. Es su punto de vista y casi podría decir que lo respeto. Lo respetaría bastante más si fuera verdad, pero no fue así. Ellos traicionaron al país. El expresidente traicionó al Ecuador y sobre todo traicionó al futuro del país con cierto tipo de comportamientos autoritarios, dictatoriales, que afectaban los derechos humanos, que afectaban la libertad de expresión, que afectaban la libertad de prensa. ¿Algún día usted como vicepresidente le llamaba la atención a él? Yo sí. ¿Le sugería cosas, ¿Cómo cambios? no? ¿Cómo no? Yo le sugerí en la mesa del buró, le sugerí que no haga efectiva la sanción ni la multa al diario El Universo y él aceptó. Yo le dije que era la oportunidad de hacer un gesto
de generosidad, porque yo creo que el género humano debe ser extremadamente generoso con respecto a los demás, y más aún si está en el gobierno. El gobernar no es solamente un ejercicio de generosidad, es un ejercicio de humildad fundamentalmente. Repasemos algo de lo que inicia con este cambio de reinstitucionalización del país que usted propuso, presidente, a través de el llamado a consulta popular que ganó mayoritariamente con el 70%. Los ecuatorianos se pronunciaron así. Se lo resumimos en el siguiente video para recapitularlo. El sí superó el 60% de los votos en todas las preguntas. El gobierno, como promotor de la consulta, se declaró como el gran ganador de estas elecciones. Embanderando la reconciliación del país y el diálogo nacional, la consulta popular del 4 de febrero de 2018 fue la primera batalla electoral que Lenín Moreno lideró como presidente de la República. Fueron 7 preguntas, 5 de reforma constitucional y 2 de consulta a la ciudadanía. Se preguntó a los ecuatorianos sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la prohibición de la minería metálica, la derogación de la ley de plusvalía, incrementar la zona intangible del Yasuní. Se dejó sin efecto a la reelección indefinida. Uno de los temas polémicos fue la consulta sobre la inhabilitación para participar en la vida política y pérdida de sus bienes a toda persona condenada por actos de corrupción. Esto significó una reforma trascendental. Por ejemplo, en el caso de Rafael Correa y todos los sentenciados en el caso denominado caso Sobornos 2012-2016. Todas las personas, aparte de la sentencia condenatoria ejecutoriada que priva su libertad, tienen una inhabilitación política de 25 años. Una decisión medular que a la postre cambió el rumbo político del país fue la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos procurado hacer todos los avances posibles para volver a reenrumbar al país, en primer lugar en la institucionalidad. Recuperar la institucionalidad, recuperar la libertad de expresión. Luego de la consulta popular se cesó en funciones a los consejeros del CPCCS. Se instauró un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, con competencias extraordinarias, encabezado por Julio César Trujillo, Pablo Dávila, Eduardo Mendoza, Javier Zavala, Luis Hernández, Luis Macas y Miriam Félix. Fueron más de 400 días en funciones desde el 28 de febrero de 2018 hasta el 12 de junio de 2019. Dicho consejo rompió el cordón umbilical entre el Ejecutivo y las autoridades de control, a quienes se evaluó bajo el argumento de su falta de independencia. La misión, la reinstitucionalización del país. La reinstitucionalización se había cumplido. Muchas gracias al pueblo ecuatoriano por haberme permitido servirlos, por haberme permitido ser el líder de este retorno a la democracia plena y verdadera. Así el mandato popular de 2018 dibujó el Ecuador de hoy. Gustavo Merino, TC Televisión. ¿Por qué tan solo una consulta, presidente, utilizando sus palabras, se evita que se llegue a un Estado fallido o se evitó que se llegue a un Estado fallido? Bueno, la consulta era un clamor popular porque la forma autoritaria de concebir el poder, la forma hasta un poco despótica de tratar a los ciudadanos, principalmente a los opositores políticos, pues ameritaba que consultemos al pueblo acerca de muchas cosas. Inclusive, usted recordará que hacia final del periodo anterior se impuso, mediante la mayoría de la Asamblea, una ley de plusvalía que era lesiva al patrimonio de los ecuatorianos. La explotación en Yasuní había sido reclamada por parte de colectivos ecologistas y existía la posibilidad de seguir ampliando esa frontera sin límite, porque el Yasuní
realmente guarda dentro de sí una inmensa riqueza petrolera, pero es mayor, por supuesto, la riqueza que se encuentra por encima de ese suelo, la riqueza biológica que tiene de Yasuní es extraordinaria y había que cuidarla. Había que preservar también a los ciudadanos de tener mandatarios que hayan cometido actos de corrupción. Habría que preservar también a los ecuatorianos de tener un Consejo de Participación Ciudadana, como lo decía la Constitución, que sea obsecuente a los deseos del presidente, y de igual manera, pues, las autoridades de control nominadas que sean también obsecuentes y que inclusive las sentencias se dicten desde Carondelet, desde el Palacio de Gobierno. Eso no podía continuar. Eso no podía continuar bajo ninguna circunstancia, y lo supe desde el primer momento. Había que hacer una consulta popular que ganó con porcentajes entre el 60 y el 70% de la voluntad popular. El pueblo dijo sí a la consulta del presidente y así procedimos. A propósito, yo no tenía amistad, no había conocido anteriormente, sino por medios de comunicación, a por lo menos el 80 o 90% de las personas que estaban en el Consejo de Participación Ciudadana. Apenas había sido entrevistado por uno o dos de ellos en un medio de comunicación y no tenía una amistad de frecuencia con ellos, apenas un saludo y la cortesía de siempre, nada más. Ese Consejo de Participación Ciudadana completamente independiente y al mando de un hombre probo, un hombre honesto, un hombre transparente y un hombre decidido a transformar el país, como el doctor Julio César Trujillo, llevó adelante esas transformaciones tan necesarias para la institucionalidad nueva del país. De esos cambios que siguieron a posterior, ejecutados ya por las autoridades nuevas, no es tanto el crédito de esas autoridades a quien se le da por haber iniciado ese proceso de institucionalización, sino a usted por proponerlo, y lo reconocen gobernantes a nivel latinoamericano y mundial, incluso organismos internacionales, porque ahí empieza este proceso de cambio. Claro. ¿Es ese mérito que se lo atribuye usted, presidente? Bueno, no sé si sea un mérito, más bien es una forma de gobernar, de recoger criterios de la mayoría ciudadana y de tratar de corregir los errores cometidos anteriormente. Un tema que olvidé, importantísimo, porque allí es donde generalmente se originan estos estados autoritarios, despóticos, esta siniestralidad del poder, es precisamente el momento en que los gobernantes tratan de reelegirse indefinidamente y en constituirse casi en monarcas de una nación. Eso hay que impedirlo a toda costa. Las reelecciones generalmente producen en quien desea hacerlo autoritarismos, comportamientos despóticos, comportamientos corruptos que llegan a la final a la desinstitucionalización de un Estado, a la desinstitucionalización de los gobiernos, y eso hay que evitarlo a toda costa. Sano, desde cualquier punto de vista, desde que se lo analice, para que el electorado, el pueblo ecuatoriano pueda decidir en las urnas, en un caso, esta alternancia, este cambio, y que no sean utilizados los propios medios del Estado para seducir o conducir una opinión que le permita tener fuerza a ese gobernante, al gobernante de turno, para continuar eligiéndose en el poder. Quienes trabajan en los medios de comunicación son testigos de lo que ha ocurrido durante el gobierno. Inclusive la asignación de frecuencias, que desde hace rato no se la hacía, ha sido un proceso totalmente transparente para poder entregar esa parte del espectro que tiene como propiedad el Estado, y que en un momento determinado delega la posibilidad de administrarlo a los medios de comunicación. Los periodistas, los caricaturistas, los editorialistas, los dueños de periódicos, los dueños de medios de comunicación, cualquiera que sea, saben perfectamente que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, hemos intervenido en las opiniones de ellos. Es más, aún el momento en que hemos sido inmolados, a veces uno considera injustamente, hemos considerado que es parte de este juego maravilloso que significa la democracia y el respeto a la opinión ajena, a la tolerancia.
a la opinión de los demás. Vamos a seguir hablando en este diálogo de precisamente las reformas a la ley de comunicación que propuso y que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Luego de la pausa, por supuesto, seguimos hablando más con el presidente prácticamente saliente de la República del Ecuador, Lenín Moreno. Venimos con más. Decían que no había obras. Hoy vamos a hablar de ellas. De los nuevos hospitales y centros de salud construidos. De los miles de kilómetros de nuevas carreteras, puentes y terminales. De las más de 160.000 casas. Escuelas rurales. Proyectos de agua potable y alcantarillado. Hablemos de todas esas obras que hicimos mientras recuperábamos la libertad de expresión, mientras ordenábamos la economía, mientras reconstruíamos las relaciones internacionales, mientras arreglábamos aquello que se había dañado. Por eso, hoy te puedo decir que dejamos sembrado un futuro de paz, de libertad y de prosperidad. Sembramos futuro. Gracias por seguir con nosotros en este diálogo con el presidente de la República, Lenín Moreno. Presidente, decía que usted ha trabajado en la tolerancia, pero hay una herramienta especial que lo caracterice precisamente para mostrarse tolerante, que no ha sido precisamente la virtud de otros gobernantes, en donde el ataque frecuente y agresivo era permanente a los periodistas y a los medios de comunicación, a la empresa que hace radiodifusión, prensa escrita, en general. ¿Por qué esa herramienta se convierte en una fortaleza para permitir otorgarle lo que por naturaleza tiene el ser humano, la libertad? La libertad es el bien supremo. La libertad es el paraguas que alberga a la mayoría, o si no a la totalidad, de los valores humanos. El momento en que falta la libertad no tenemos nada, absolutamente nada. Incluso el presidente Barack Obama tuvo una frase, algún momento la escuché, en la que decía, inclusive prosperidad, si es que la hubiera, si es que no hay libertad, es otra forma de pobreza, es otra forma de miseria. Eso es lo que tendría un pueblo, si es que no tiene libertad, miseria. Y si es que no hay prosperidad, como sucede en algunos países mal llamados socialistas del siglo XXI, ese momento es miseria. La censura previa, las sanciones a través de diferentes publicaciones económicas, inclusive cuando se emitía una opinión o una información que no era la que el gobierno consideraba y que estipulaba legalmente la ley de comunicación, se aplicaba. Eso, a través de las reformas que propuso y que fue aprobada por la Asamblea, se cambió. Pero fueron estas reformas las que usted identificó como claves para devolver esta libertad a la prensa nacional. Bueno, no olvidemos nosotros que en el gobierno anterior había una Supercom, una superintendencia de comunicaciones que era una espada de Damocles, que coartaba completamente la libertad de expresión y tenía atemorizados, por no decir aterrorizados, a quienes querían manifestar libremente su opinión. Sin embargo, periodistas de espíritu libre siempre lo hicieron. Esa Supercom más una SECOM, una Secretaría de Comunicación que estaba dedicada a hacer propaganda únicamente del régimen, pues complementaba lo que nosotros podemos decir escasez, por no decir falta total de libertad. Hubo quizás un resquicio en la ley de digitalización que en estos momentos debate la Asamblea y que fue debatida, en donde se permitía o se sancionaba más bien la divulgación de chats o información digital que fuera requerida legalmente para denunciar casos de corrupción y que no había sido detectado por esta ley. En el caso de que no hubiese sido aprobada por la Asamblea, ¿iba a pasar bajo su veto, bajo su sanción o a una observación mayor sobre ese aspecto precisamente? Bueno, yo la hubiera vetado totalmente si usted me pide mi opinión. Como estaba, la hubiera vetado totalmente,
Sin embargo, veo que el día de ayer han hecho algunos cambios, quiero revisarlos primero. Vamos a repasar también un reportaje en el que se recapitula algunas de las acciones tomadas a raíz de la aprobación de las reformas a la ley de comunicación y algunas reacciones también de periodistas referentes a este proceso de libertad de prensa en el Ecuador. Se los mostramos. En 20 años de ejercer el periodismo en el Ecuador, estoy convencida de que sin libertad de expresión, el progreso no es posible. Inolvidable esa época. Yo fui, si no el primero, uno de los primeros en quienes se aplicó esta malhadada ley de comunicación. Andar a rectificar una caricatura era ridículo, ¿no? Aparte de abusivo, porque si quitamos la parte anecdótica, humorística y absurda que puede tener ese caso, es muy preocupante, porque indica hasta qué nivel se llegó de intolerancia. Es la caricatura por la que a inicios de 2017, la ya extinta Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, entidad creada en 2013, sancionó al caricaturista Javier Bonilla, más conocido como Bonilla. Además de la denuncia, Correa también te mencionó varias veces durante sus sabatinas. ¿Cuál fue el momento en donde más te preocupaste? Rafael Correa señalando una foto con mi rostro. En la sabatina decía: jóvenes, cuando lo vean en la calle, acérquense a reclamarle por sus caricaturas. Entonces, ¿te das cuenta? Eso de alguna manera podía ser tomado como un llamado a la violencia. El último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras sobre el mapa 2021 de la libertad de prensa, publicado recientemente en París, determinó lo siguiente. La presidencia de Lenín Moreno cambió las tensiones entre el gobierno ecuatoriano y muchos medios privados, después de los 3 mandatos consecutivos de Rafael Correa, que resultaron dramáticos para la libertad de prensa y que estuvieron marcados por numerosos despidos, procesos judiciales por difamación, además de otras sanciones económicas contra los periodistas y medios demasiado críticos con el gobierno. Indudablemente hubo un cambio que se notó, primero en cómo le retiraron la dentadura a ese perro rabioso que fue la Supercom y el Cordicom. A enjuiciarlo sin miedo. Y esta cloaca con antenas que se llama Teleamazonas. Desde enero de 2007 hasta su salida del poder en 2017, Rafael Correa hizo 523 enlaces ciudadanos, equivalentes a 1.544 horas de transmisión al aire, financiadas con recursos del Estado, desde donde lanzó al menos 171 calificativos contra políticos, periodistas, organizaciones sociales y medios de comunicación críticos, y a través de la Superintendencia de Información y Comunicación Supercom, entidad afín al Ejecutivo, creada en 2013 con la Ley Orgánica de Comunicación, se emitieron 477 sanciones administrativas y económicas contra medios y periodistas. Correa estaba dispuesto a silenciar los medios de comunicación porque estaba dispuesto a que el país no se enterara lo que en realidad estaba ocurriendo, que ahora poco a poco el país se ha ido enterando. Y entonces se valió de cualquier artificio. Con cualquier artificio, acogiéndose a cualquier ley, pues primero cerró Teleamazonas, le impuso sanciones, pero como él quería dar una apariencia de legalidad a su autoritarismo dictatorial, como quería darle una apariencia de legalidad, pues se puso a trabajar en la ley de comunicación y aprobó una ley de comunicación que era en definitiva un procedimiento para legalizar su represión a la prensa, para silenciar las voces discrepantes. Sin embargo, esa ley a la que se refiere el analista y periodista Jorge Ortiz, conocida también como la Ley Mordaza, fue reformada en 2019, cambiando su articulado en un 80% y permitiendo, entre otros aspectos, la eliminación de la Supercom y la prohibición de la censura previa. Yo creo que lo ideal es que el próximo Congreso derogue la ley de comunicación. Me parece que eso es lo indispensable. Nunca debió haber ley de comunicación.
Cristian Zurita, periodista de investigación, concuerda con que Ecuador ha emprendido un cambio importante para dejar de ser territorio hostil para el quehacer periodístico. Los primeros pasos ya se han dado. O sea, yo debo reconocer que sí ha existido una interesante apertura de lo que es el proceso de respeto a la libertad de prensa por parte de un régimen. Pese a los excesos en la aplicación de la ley de comunicación para coartar la libertad de prensa, no podemos dejar de lado la necesidad de ser siempre rigurosos y responsables al momento de informar. Este resumen y algunas reacciones, presidente. Quedó pendiente la respuesta hacia la tolerancia. ¿Es realmente tolerante, presidente, a las críticas también, a las opiniones que no solamente la prensa, sino otros funcionarios o los propios ciudadanos tengan de usted, que de paso ha sido no tan buena en los últimos meses de gestión de gobierno? Bueno, sí. La tolerancia debe estirarse lo más que se pueda, porque la libertad de expresión tiene un comportamiento similar al humor, corre al filo de la navaja. Si es que se inclina hacia un lado, cae en la mentira, y si se inclina al otro lado, cae en cambio en lo fofo, en lo aburrido. Pero eso es percepción, y la mitad está la percepción. ¿Cómo no? Ahí está, ahí está. Ahí está el escogitamiento humano como para saber exactamente cómo correr al filo de la navaja. Yo recuerdo que Erasmo de Rotterdam, con respecto al humor, y creo que es posible aplicarlo también a la libertad, decía que es como la sal, la risa es como la sal. Un poco de sal hace agradable al plato. En cambio, el exceso de sal vuelve al plato completamente intragable. Y esto es lo que sucede también con la libertad de expresión. ¿Y ha podido imprimirle un poco de humor a su gestión o se le ha hecho difícil por lo que ese reflejo del humor puede haber sido interpretado por otros, precisamente por eso, por la percepción? Bueno, el mundo está lleno de percepciones, esa es la verdad. Inclusive ahora la moderna física cuestiona si realmente lo que nosotros vemos es la realidad. Inclusive Albert Einstein decía que me parece imposible creer que la luna no exista mientras yo no la veo. Hay un experimento que se llama el de la doble rendija, en que cuestiona verdaderamente si lo que vemos es totalmente real o no. Pero esto, claro, nos lleva a nuestra idea de lo que es la verdad. Nosotros en más de una ocasión creemos que la verdad no debe ser utilizada, porque pensamos que ya ha sido utilizada y que no ha dado el resultado que nosotros esperábamos. Esto no es verdad. La verdad siempre es mejor. Lo que pasa es que o no ha sido utilizada o no hay la suficiente confianza en ella. Y el momento en que uno no tiene la suficiente confianza en la verdad, también tiene exactamente los mismos efectos que si es que no tuviera ninguna confianza en ella. Hay que tener plena confianza en la verdad. La verdad, tarde o temprano, siempre luce esplendorosa como una estrella supernova. ¿Y la ha utilizado esta verdad cuando las investigaciones, cuando las opiniones, los reportajes, las críticas y entrevistas han servido para hacerle notar algunos errores que ha tenido este gobierno, para enrumbar las decisiones y sobre el camino enmendar lo que para muchos no son aciertos? Uno de los peores errores que puede tener un gobierno es, y perdone la redundancia, creer que no tiene errores. Y precisamente para eso es válida la crítica, y principalmente la crítica versada, la crítica entendida, la crítica sabia, la crítica hasta que maneja inclusive otros parámetros, otras categorías de verdad, como la que practican los periodistas. La crítica, yo digo, siempre es buena. La crítica es el asesoramiento gratuito que tenemos los gobernantes. Estamos rodeados de asesores que en más de una ocasión no nos dicen la verdad, ¿verdad? Entonces tratemos de encontrar a lo mejor en la crítica que no alaba, que no... ¿Por qué cree que no le dicen la verdad? Porque no les conviene a ellos, claro, para mantener su la trabajo. La crítica que no conviene, pero claro que sí. Entonces yo prefiero oír ese tipo de crítica para tomar el camino que podemos considerar correcto. Pero ambas críticas son buenas, porque la una motiva y la otra reenrumba.
Vamos a la pausa, pero luego hablaremos también de la ley de dolarización en el aspecto económico. ¿Cuánto ha permitido esta sostenibilidad de las propuestas en materia económica para el ejercicio fiscal del año que aún continúa? En el último bloque de este espacio, aquí en el Palacio de Carondelet. Venimos con más. Decían que no había obras. Hoy vamos a hablar de la obra magna, la del ser humano. Hablemos de cómo triplicamos los bonos para los más necesitados, de los miles de millones de dólares en créditos y microcréditos. Hablemos de la red de protección más grande de la historia del país. Hablemos de cómo pusimos algo más que asfalto y cemento, todo en un marco de bienestar y dignidad. Hacíamos todo esto mientras arreglábamos aquello que se había dañado. Por eso, hoy te puedo decir que dejamos sembrado un futuro de paz, de libertad y de prosperidad. Sembramos futuro. Decían que hicimos muy poco por el bienestar económico del país. Hoy quisiera hablar de todo lo que hemos logrado. Hablemos de la renegociación de la deuda externa que beneficia a los 2 próximos periodos de gobierno. Hablemos también de los más de 6.000 millones de dólares colocados en créditos productivos a las mejores tasas y plazos del mercado para poder reactivar nuestra economía. Hablemos de la decisión histórica de establecer un sistema para el comercio de combustibles ajustados al mercado y protegiendo siempre al consumidor. Hablemos de los acuerdos comerciales con Chile, Estados Unidos, Reino Unido y el mercado europeo para vender más productos ecuatorianos al mundo. Hablemos de los más de 3.400 millones de dólares que ahorramos en gasto público para reducir el déficit fiscal y para garantizar la atención a los más desposeídos durante la pandemia. Todo esto lo hicimos mientras transparentábamos la economía, mientras recuperábamos la confianza de los organismos multilaterales de crédito, alianzas comerciales y socios internacionales. Por eso hoy te puedo decir que dejamos sembrado un futuro de paz, de libertad y de prosperidad. Sembramos futuro. El país cuenta ya con una aprobada ley de defensa de la dolarización, que en resumen precautela también la institucionalidad del Banco Central y el sistema monetario implementado en el país. Y esta precisamente ha sido una herramienta clave, presidente, que usted observó le iba a dar estabilidad no solamente a su gobierno, sino a los futuros, para sostener la dolarización en el tiempo. Bueno, a ver, Andrés, el manejo de la moneda ha sido un tanto traumático en la historia del país. Recordemos nosotros que hace más de 100 años el Banco Comercial y Agrícola empezó para ese tiempo había el respaldo total en oro y empezó a emitir moneda bastante más allá del respaldo que tenía en oro, es decir, moneda inorgánica. Y esto no es que se frenó con las reformas que se hicieron para ese tiempo, sino que continuó de cierta medida el momento en que ya no había necesidad de tener como respaldo al patrón oro, sino prácticamente era la productividad de un país la que determinaba el respaldo de una moneda. Y a partir de ese momento empezaron emisiones para volver a calificarlas de inorgánicas, con las cuales los gobiernos tenían mayor ductilidad, mayor maleabilidad en el manejo del dinero, pero en cambio seguían empobreciendo al pueblo de manera desmedida. Cada devaluación era un empobrecimiento más para los ciudadanos, que a veces eran resarcidos con algunas subidas de sueldo, que jamás en ningún momento hacían que recupere su capacidad adquisitiva. La dolarización, a pesar de que el momento fue traumático, recordemos nosotros la situación de ciertos bancos que tuvieron un comportamiento indebido, a pesar de que entramos a la dolarización de una forma traumática, tarde o temprano, por la camisa de fuerza que representa para los gobiernos y para que no haya dispendio de esos recursos que no le pertenecen a un gobierno, ese momento pues el pueblo lo sintió así, lo percibió así y sobre todo en la práctica pudo comprobar de que
su moneda tenía capacidad adquisitiva y que seguía en el tiempo manteniendo su capacidad adquisitiva y que iba a ser hacia futuro. Es por eso que la dolarización tiene una aprobación del 95% de los ecuatorianos. Si es que no había esta ley que protegía los recursos que se encuentran en el Banco Central y la dolarización, definitivamente se hubiera quedado a expensas de que cualquier gobierno, como lo hizo el gobierno anterior, podían utilizar dineros que no les correspondían, que eran del público, que eran las reservas de los bancos y que eran además dinero del gobierno o de los gobiernos autónomos descentralizados, utilizarlos con el pretexto de que no era sino como pasar de un bolsillo al otro. No es verdad. Bajo ninguna circunstancia ese dinero no se lo recupera jamás, a no ser que gobiernos de manera responsable, como lo hizo el nuestro, haya ido aumentando la reserva monetaria para procurar, todavía no de forma completa, que estén garantizados los depósitos del público como formas de encaje bancario y los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados para hacer su gestión estén depositados de manera segura en el Banco Central. Esta aprobación de la ley generó como complemento a los acercamientos ya logrados con el gobierno de Estados Unidos, los acuerdos comerciales extendidos, su encuentro con Donald Trump y los que en esa materia se habían logrado previamente para obtener recursos que en alguna medida se revirtieron como inversión social. ¿Sirvieron de complemento ambas cosas para poder asistir a quienes lo necesitaban, y sobre todo el crédito inmediato que se demandaba por una pandemia? Claro que sí. En un comienzo usted me hizo una pregunta acerca de quién fue desleal con respecto a qué y a quién en el inicio de mi gobierno. Yo quiero recordar a la ciudadanía que unos 8 meses antes de la elección, de mi elección, 8 meses antes de la elección, yo envié una comunicación al movimiento político en el cual le decía que hay que dialogar con todos los espacios políticos que nos habíamos alejado, con estos organismos de mujeres, de ecologistas, de jóvenes, el periodismo, los movimientos políticos, los movimientos indígenas, etcétera, etcétera, que había que dialogar con ellos. Y luego se me criticó el hecho de haber llevado a diálogo a contradictores políticos, porque el diálogo tiene que ser con todos. Pues, si hablamos de diálogo, ese tiene que ser un abanico grande que abarque absolutamente a todos. También yo critiqué el hecho de que los presidentes quieran reelegirse indefinidamente, al igual que los otros mandatarios que son elegidos por voluntad popular. También critiqué nuestra poca frescura en las relaciones internacionales, el habernos acercado a gobiernos y a países con los cuales no teníamos casi ninguna relación de contigüidad o de continuidad económica o afectiva en el mundo, y acercarnos a aquellos países a los cuales, por nuestra buena relación comercial, como sucede el caso de los Estados Unidos y de Europa, y China, con los cuales teníamos una amplia relación comercial y a los cuales en cualquiera de las circunstancias había que tender la alfombra roja para poder comerciar adecuadamente. Es por eso que la dolarización tiene tanto valor, para evitar, se refrescó la relación internacional y eso permitió que los organismos multilaterales, eso sí, nos entreguen créditos sin casi ningún condicionamiento, sino el de tener las cuentas fiscales en orden. Se nos entregó créditos por $12.500 millones a largos plazos, con años de gracia, con tasas bajas, y además renegociamos la deuda que teníamos con los tenedores de bonos de aproximadamente $17.000 millones, si mal no recuerdo. Con el pago de 340 millones de dólares. $1.500 millones de dólares ahorramos, duplicamos el tiempo para pagar el capital y además años de gracia, de 5 años de gracia para el capital y de 2 años de gracia para los intereses. Imposible mejor. No olvidemos que los intereses fueron reducidos de un promedio de 9.6 a 5.2%. ¿Cómo le fue en la lucha contra la corrupción? ¿Cómo cree que le fue? Bueno, muy difícil. En el mensaje que di a la nación en mi posición, yo había manifestado de que vamos a luchar contra la corrupción del pasado, del presente y la que pueda presentarse
en el futuro. Y mire que usted, que han habido también en el gobierno actos de corrupción. No los hemos generado desde arriba ventajosamente. No ha habido ningún jefe de la banda, ningún jefe de la mafia, no ha habido una mafia organizada, sino que han sido actos esporádicos de corrupción. Pero también la libertad que hemos dado a las instituciones para que ejerzan libremente su actividad ha permitido que se detecten y en buena hora que ha sido así. ¿Llamó en algún momento a un juez o a un fiscal? Nunca. ¿A que incline su fallo? Nunca, nunca, nunca. Y eso en el mensaje que di el 24 de mayo anterior había manifestado, porque estaban presentes ahí quienes dirigían las entidades de control, las instituciones de control, y les dije, por favor, denuncien al país si es que algún momento ustedes han recibido una llamada de parte del presidente tratando de influir en sus decisiones. Nunca, Andrés, nunca. ¿En inversión social también cree que el saldo es pendiente? Bueno, siempre hay saldo pendiente. Siempre hay saldo pendiente. No somos un país realizado. A lo mejor ninguno lo es verdaderamente. Somos un país que necesita todavía mucha justicia, mucha equidad social, por lo menos como punto de arranque para que luego cada individuo desarrolle sus propias potencialidades y se den las diversidades, sí, pero no diversidades lesivas a la dignidad humana. Nosotros hemos invertido fundamentalmente en la red social más grande de la historia del Ecuador. Antes se atendía entre 900.000 y 1.000.000 de familias. Hoy se atiende a 1.500.000 familias. Esto es aproximadamente 6 millones de ecuatorianos. Están protegidos por los bonos que hemos creado con mucha diversidad. ¿Protección o paternalismo o ayuda o asistencia? ¿Cómo la califica usted? Bueno, no soluciona el problema. Los bonos no solucionan el problema. Es lo que sucede, por ejemplo, inclusive con este bono, que es el bono mayor, que es el bono Joaquín Gallegos Lara, que se entrega a las mamacitas, a los papacitas, a alguna entidad o alguna persona de corazón caritativo que quiere hacerse cargo de una persona con discapacidad severa. El caso anterior era de mamacitas que madrugaban a las 5 de la mañana a atender a sus hijos o a su esposo con discapacidad severa, o a su hermano, a su padre con discapacidad severa, y que luego le daban la única comida del día hasta que regresaban a las 6 o 7 de la noche para darle la segunda comida. Ya se puede usted imaginar estas personas que no tienen ninguna capacidad de valerse por sí mismos. Nosotros creamos el bono Joaquín Gallegos Lara. Lo creé cuando manejé la misión Manuel Espejo. En el gobierno anterior creé el bono y este momento atiende aproximadamente a 40.000 familias. ¿Espera que el próximo mandatario sostenga ese plan? No solo que la sostenga, que lo amplíe. Ojalá lo amplíe. Veo que hay muy buenas intenciones en el próximo gobierno y me alegro y le deseo todo el éxito. Una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos es el tema de la seguridad, presidente. La presencia de bandas de narcotráfico, el tráfico de drogas y el vínculo de la violencia con ello. Usted en el foro de Miami hacía una revelación respecto a que si no se controlaba de manera eficiente, se iba a generar un corredor de venta y tráfico de drogas para cautivar mentes de países en la región, auspiciadas precisamente por el correísmo. ¿Eso hubiese pasado bajo qué premisas, bajo qué información que usted dispone? Yo creo que todos hemos hecho nuestras propias deducciones acerca de las premisas que se manejaban antes. Parecería que de forma tácita había una franja de permisividad, muy parecida a la franja de permisividad que tienen en Colombia, pero directa, que todo el mundo la sabe. Una franja de permisividad que permitía que la droga se transporte con liberalidad. No en vano se encontraba casos en los cuales los pescadores encontraban paquetes de droga, eran muy frecuentes, más bien eran frecuentes los casos de pescadores que encontraban droga. Eso de los que se sabía. Es muy probable que algunos no lo hayan declarado. Seguramente por lanchas, barcas que eran detectadas por la Marina y que arrojaban su contenido al mar. O por último, lanchas que naufragaban. Esa permisividad creo que es bastante entendible el momento en que nosotros recordamos que los radares fueron dañados y que nunca se repararon.
de que nunca se dotó de armas modernas a nuestros militares que controlaban la frontera, mientras por el otro lado las guerrillas de narcotraficantes, los guerrilleros narcotraficantes a la vez, pues tenían armas extremadamente sofisticadas. Por eso tal vez entendemos que había campamentos que de forma ilegal, por supuesto indebida, se bombardeó en algún momento, porque eso debía haberse comunicado al Estado ecuatoriano. Pero qué raro que hayan habido campamentos de reposo, casi vacacionales o de capacitación para las guerrillas. ¿Con la anuencia del gobierno ecuatoriano en ese entonces? Es que la deducción es clara y además con la celeridad que se sacó a la base de Manta a quienes, los soldados estadounidenses que se encargaban de controlar el tráfico de droga de la base de Manta. ¿Debería regresar a la base de Manta, presidente? No necesariamente, pero lo que sí habría que hacer es lo que hicimos nosotros. Desde el primer momento declaramos una guerra frontal al narcotráfico y mi pedido a los señores comandantes de las Fuerzas Armadas, de la policía, fue de que no se permite el tráfico de un solo gramo de droga por nuestro país. Y la respuesta vino inmediatamente. Es cuando el llamado guacho del movimiento Oliver Sinesterra empezó a poner explosivos y a secuestrar a ecuatorianos. Inclusive usted recuerde el trágico fin que tuvieron los periodistas del diario El Comercio. Precisamente fue la respuesta que había al comportamiento nada amigable por parte de este gobierno. Y ahí se inició el problema. Ahí se inició el problema. Los narcotraficantes ahora lavan su dinero en el Ecuador y tenemos una policía realmente comprometida, unas Fuerzas Armadas tan comprometidas que como que han duplicado o triplicado la incautación. La infraestructura, presidente, dentro de su gobierno pareciese que no fue una prioridad en cuanto a construcción de hospitales, escuelas o carreteras. Todo lo contrario, Andrés. Lo que no fue prioridad desde el primer momento es el estar comunicando de manera desmedida, en estar haciendo publicidad, inclusive a veces hasta mentirosa. Yo había manifestado que no se invierta dinero en publicidad. No lo hemos hecho durante los 3 años. Las cantidades que se han invertido han sido mínimas. Este momento sí estamos comunicando un poco más, porque creemos que ya es necesario decir todo lo que hemos hecho. Nosotros hemos construido hospitales. Ahí están el de Chone, se está haciendo el Bahía, se está haciendo el de Pedernales, se terminó de construir prácticamente el de Durán. Entre los hospitales que se ha construido y centros médicos, hemos repotenciado aproximadamente a 1.500 centros médicos. En lo que corresponde a educación, hemos reconstruido 141 escuelas comunitarias que fueron cerradas con el pretexto de construir estos elefantes blancos que eran las escuelas del milenio, que ahora no tienen inclusive niños que asistan porque se encuentran tan lejanas principalmente a nuestros niños campesinos. Hemos estado manteniendo de forma permanente, a pesar de las inclemencias del invierno, los 10.500 kilómetros de carreteras que tenemos, lo hemos hecho de forma permanente. Hemos terminado pues, la terminal aérea de Manta, que está completamente lista. Hemos construido puentes, hemos construido carreteras, principalmente por el sistema de concesiones, porque francamente no hemos tenido recursos económicos. Las arcas quedaron saqueadas, sobreendeudados. No olvidemos que en el periodo anterior nos endeudamos 6 o 7 veces más. Aumentó la deuda en la que se tenía anteriormente, además una deuda en condiciones casi leoninas. Hemos seguido construyendo carreteras. Inclusive tenía una lista acá de las carreteras más importantes, la Guayaquil Salinas, la Tenguel Río 7 Huaquillas, por ejemplo, la Santo Domingo Buena Fe, la Naranjal Tenguel, en la provincia de Manabí, el puente Canuto, el puente Pimpi Huasí, la reconstrucción de la carretera, la Quirindé, las Golondrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hemos dejado bajo ninguna circunstancia de seguir construyendo escuelas, centros médicos, no hemos dejado de construir hospitales, no hemos dejado de construir carreteras, no hemos dejado de mantener las carreteras y la obra física
con la que contamos. Quizás la oferta de campaña de construcción y entrega de 250.000 viviendas no se Así, pudo concretar, solo llegan a 125.000. Realmente no se pudo concretar. Se están a punto de terminar de entregar más de 150.000 viviendas, entre aquellas que ha construido el gobierno de forma gratuita y aquellas de copago, o aquellas en las cuales el gobierno ha intervenido rebajando sustancialmente a su costo el interés, permitiendo fácilmente adquirir una vivienda. Con eso se ha atendido a entre 500 y 600.000 personas. Estamos hablando de no menos de 150.000 familias. Además son casas lindas como las que merecen nuestros pobres. Inclusive el día de ayer me comunicó mi esposa, porque estaba interviniendo el programa Casa para Todos, el programa de comunidad de Casa para Todos, tan linda que inclusive tienen huertos familiares, tienen canchas, accesibilidad, casas bonitas. Pues eso, el proceso de comunidad y buena vecindad estaba manejado por mi esposa en el programa del Plan Toda una Vida, pues ganó el premio internacional que entregaba una institución a la mejor forma de manejar la comunidad y la buena vecindad en los barrios. Ella quizás está ahora más tranquila con que usted deje la presidencia. ¿Va a tener más tiempo en casa o no? Sí, creo que estamos recuperando la sonrisa. En un inicio me preguntaba usted, Andrés, si es que, ¿qué tal del humor? Yo siempre suelo decir que cuando uno entra a la política, lastimosamente el humor entra a su temporada baja. Usted ha dicho, presidente, que luego de que termine su mandato el próximo 24 de mayo se va a dedicar a dar charlas académicas, ya tiene algunas invitaciones, es más, a nivel local y mundial. ¿Las complementaría con alguna futura invitación en el caso de que se dé de volver a la política? Los seres humanos estamos cargados de indecisiones. Siempre, yo creo que nunca hay que decir nunca, porque por alguna circunstancia, porque cuando varían las circunstancias, cuando varían las condiciones, cuando las contingencialidades son diferentes, a lo mejor uno cambia de opinión. Pero usted me pregunta en este momento, ¿volvería a la política? Sí, le diría, nunca volvería a la política. ¿A qué me voy a dedicar? Voy a procurar retomar las charlas. Se va a hacer bastante más difícil después de haber sido presidente de la República, a pesar de que hay cierto tipo de instituciones que aspiran a tener expresidentes dentro de su plan académica. Pero yo preferiría dedicarme a las charlas como lo estaba haciendo antes. Habrá que buscar la forma de vivir, porque inclusive veo que hay ciertas iniciativas de quitar el sueldo vitalicio que tienen los presidentes, expresidentes o exvicepresidentes, con lo cual sería un premio a los corruptos, porque los corruptos sí tienen de qué vivir. Las personas que no han robado la van a pasar muy mal. La van a pasar muy mal porque va a ser muy difícil que consigan trabajo, principalmente quienes ya tienen una edad avanzada, personas que a lo mejor dependen para poder llevar una vida medianamente digna de ese dinero. Yo pienso que es un premio a los corruptos el quitar la renta vitalicia para los expresidentes. Quizás, presidente, antes de concluir la entrevista, le quiere extender un mensaje a los ecuatorianos, a la audiencia de TC Televisión. A todos los ecuatorianos, el mensaje es desearle toda la suerte del mundo a mi querido Ecuador. Este es un país maravilloso. Cuando yo manifestaba un mejor presidente, un mejor pueblo, no es sino eso precisamente, una dialéctica que necesitamos aplicar, de que cada vez debemos mejorar como ciudadanos y cada vez debemos mejorar como mandatarios. Eso es lo que nos hace falta para poder ser el país que ustedes, nosotros, yo, en forma particular he soñado. Un país en el que no solamente haya riqueza en el suelo, en el subsuelo, sino que haya riqueza fundamentalmente en los seres humanos. Los seres humanos en todos, en los ciudadanos y en los mandatarios. Toda la suerte del mundo a mi querido Ecuador. Y suerte también usted cuando ya deje el cargo el 24 de mayo, presidente. Sí, la voy a necesitar siempre. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio. Un abrazo para todos.
TC Televisión presentó Diálogo con Lenin. Decían que hicimos muy poco por el bienestar económico del país. Hoy quisiera hablar de todo lo que hemos logrado. Hablemos de la renegociación de la deuda externa, que beneficia a los 2 próximos periodos de gobierno. Hablemos también de los más de $6.000 millones colocados en créditos productivos a las mejores tasas y plazos del mercado para poder reactivar nuestra economía. Hablemos de la decisión histórica de establecer un sistema para el comercio de combustibles ajustados al mercado y protegiendo siempre al consumidor. Hablemos de los acuerdos comerciales con Chile, Estados Unidos, Reino Unido y el mercado europeo para vender más productos ecuatorianos al mundo. Hablemos de los más de $3.400 millones que ahorramos en gasto público para reducir el déficit fiscal y para garantizar la atención a los más desposeídos durante la pandemia. Todo esto lo hicimos mientras transparentábamos la economía, mientras recuperábamos la confianza de los organismos multilaterales de crédito, alianzas comerciales y socios internacionales. Por eso hoy te puedo decir que dejamos sembrado un futuro de paz, de libertad y de prosperidad. Sembramos futuro. Mira qué tan lejos que hemos llegado de todos los nuestros cuidados. Ya nada es como era ayer. Nuestras voces ahora gritan por lo alto y ahora nadie te hará daño por una opinión tener. Ahora somos un ejemplo para el mundo. Nuestra tierra es nuestro orgullo y la vamos a proteger. Somos pueblo, somos fuerza, somos gente. Ahora todo es diferente, ya no queremos volver. Porque todos juntos somos Ecuador. La voz de millones que ahora sienten que todo es mejor. Porque todos juntos somos Ecuador. Sembramos futuro en nuestra gente que cosecha el mañana. Que cosecha el mañana. Sembramos futuro.